Este sermón lo hice como una preparación para la Pascua. ¿De qué manera debemos estar preparados? De eso se trata este mensaje. El título es La Pascua, un tiempo para examinarnos. La Pascua, un tiempo para examinarnos. A medida que la celebración de la Pascua se aproxima, todos en la iglesia nos vamos preparando como Dios nos instruye, para renovar nuestro pacto que hicimos el día de nuestro bautismo. La pregunta que viene al caso es, ¿cuál es una de las principales características que distinguen a la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Cuál es una de las características principales que distingue a la iglesia que fundó Jesucristo? Por supuesto que podríamos obtener varias respuestas, algunas no tan ajustadas y otras menos acertadas a la realidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existe una característica que nos identifica y distingue plenamente del resto de los grupos cristianos que hay en el mundo. En el mundo hay muchas iglesias pseudo-cristianas que se llaman a sí mismos cristianas entre comillas, ¿no? Y que tienen su práctica de acuerdo a las costumbres de los hombres. Entonces, ¿hay una diferencia entre ellas y nosotros? Por supuesto que hay. ¿Cuál es esa importante diferencia? Lo que nos diferencia del resto, que nos identifica como la verdadera iglesia de Dios, es precisamente la celebración de las fiestas santas, las cuales nos guían hacia el cumplimiento profético del plan maestro que Dios estableció, porque ellas nos permiten conocer de antemano nuestro destino final y también el destino posterior que tendrá el mundo. De modo que acá Dios nos abre la mente, nos ha abierto la mente, nos ha abierto el corazón para que entendamos cuál es nuestro destino, para que sepamos cómo Dios nos quiere llevar, nos quiere hacer salvos. Ese es el punto principal. Sin las fiestas santas, si no tuviéramos fiestas santas, sería casi imposible entender cómo Dios quiere salvar a su pueblo. No sabríamos cómo. Buscaríamos en las Escrituras y no entenderíamos. No tendríamos cabal entendimiento de las profecías, tampoco. Ni podríamos conocer exactamente la voluntad de nuestro Padre. No podríamos. En ese sentido, las fiestas santas nos proveen precisamente el conocimiento que todos necesitamos para seguir este camino de vida. Ignorar las fiestas santas es como desconocer el propósito que Dios nos ofrece gratuitamente para recibir la vida eterna. Analizando más a fondo el contexto bíblico, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el verdadero judaísmo es el cristianismo bíblico. De otro modo, sería imposible entender las Escrituras que están relacionadas con el tema de la salvación. No sería imposible, no se puede. Yo hice la prueba y no se puede. Falta un dato. ¿Cuál es ese dato? Ese dato está precisamente en las fiestas santas. Es decir, que las fiestas santas son como una brújula espiritual, porque nos guían hacia donde Dios quiere llevarnos en el futuro. Es una brújula espiritual, de hecho, para no perdernos. El mundo no tiene esa brújula, por eso el mundo puede ir por el este, por el oeste o por el sur, y no saben a dónde van a llegar. Con nosotros no ocurre eso. Nosotros tenemos una brújula espiritual que nos permite entender hacia dónde Dios nos quiere llevar. De ahí que el libro de Apocalipsis provee también lecciones importantes a las 7 eras de la Iglesia de Dios.
Sabemos que la iglesia es una sola, pero que está distribuida en 7 eras, desde Éfeso hasta Apocalipsis, desde Éfeso hasta la Odisea. Entonces son 7 etapas que se fueron realizando a través de los años, desde el principio, desde la era apostólica hasta el final, antes que venga Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9, vayamos allá. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9. Fíjense lo que Dios le dice. Lo que está diciendo acá Dios a la era de Éfeso nos incumbe a todas las eras de la iglesia. Yo conozco tus obras, dice, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Como acabo de decir, el judaísmo, el verdadero judaísmo es el cristianismo bíblico. Apocalipsis capítulo 3, un poquito más adelante ahora, Apocalipsis 3, versículos 8 al 9. Apocalipsis 3, versículos 8 al 9. Dice, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí está escribiendo directamente a la iglesia de Filadelfia, pero repito otra vez, compete a todas las eras de la iglesia las escrituras que están en Apocalipsis 2 y 3. Versículo 9, de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Fíjense lo que Jesucristo va a hacer. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. ¿Dios nos ama a nosotros, hermanos? Por supuesto que sí, porque nosotros somos fieles a las enseñanzas, fieles a las fiestas, fieles a todo lo que la Biblia nos muestra y que Dios nos enseña. A medida que nos vamos acercando a la Pascua, debemos prestar mucha atención a las instrucciones de las Escrituras, sin ir más lejos, como ocurre con el apóstol Pablo. Veamos qué es lo que el apóstol Pablo nos dice en esta temporada de fiestas. Segunda de Corintios, capítulo 13, el último capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional todo el resto de las Escrituras. Ustedes pueden seguirnos a través de la Reina Valera. Segunda de Corintios 13, 5. Dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba? El autoexamen personal es una clave fundamental, muy importante y de trascendental importancia, que debemos hacer antes de celebrar la Pascua. ¿Y cómo se lleva a cabo el autoexamen? El Espíritu de Dios nos da varios medios como un instrumento de sondeo, porque revela nuestras fortalezas y debilidades, animándonos a realizar el examen personal, como dice también Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12. Vayamos al libro de Hebreos, porque las instrucciones están de aquí y de allá. Hebreos capítulo 4. Sí, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Siempre voy a leer de la Nueva Versión Internacional, como ya les dije. Ciertamente,
La palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Al leer estas escrituras nos damos cuenta que nos ayudan a vivir una vida examinada. Romanos capítulo 8, vayamos ahora al libro de Romanos, capítulo 8, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 27. Fíjense lo que dice Romanos, el apóstol Pablo a través de esta escritura a los romanos. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Dios que examina los corazones. Solo Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos. Necesitamos que Él nos ayude a sacar lo que está escondido en nuestras mentes, porque a veces lo que tenemos escondido nos impiden hacer instrumentos en manos de Dios. Por eso necesitamos orar siguiendo el ejemplo del libro de los Salmos. Vayamos al libro de los Salmos, porque ahí hay una oración muy importante. Salmos 139. Salmos 139. Sí, ahí está. Salmos 139. Versículos 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Versículo 24. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Aquí el salmista está pidiendo a Dios ser examinado y también le pide que Dios le revele si está yendo por mal camino o para mejorar su camino. Debemos mantener silencio delante de Dios, porque es una clave muy importante para realizar el autoexamen. Por eso, el gran científico Pascal una vez dijo: el hombre trae la mayoría de sus problemas sobre sí mismo por su incapacidad de estar quieto. Entonces debemos seguir lo que nos dice las Escrituras. Salmos 46 y versículo 10. Más adelante, Salmos 46 y versículo 10. Salmos 46 y versículo 10. Dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Dios tiene muchos atributos, los cuales lo caracterizan para decir precisamente estas palabras. Habacuc capítulo 2 y versículo 20. No vayan ahí, yo simplemente se los voy a leer. Habacuc capítulo 2 y versículo 20 dice: en cambio, el Señor está en su santo templo. Igualmente toda la tierra guarde silencio en su presencia. Después de meditar estas escrituras, ahora yo pregunto: ¿dónde se encuentra? ¿Dónde piensan que se encuentra el templo de Dios? El apóstol Pablo es el que se encarga de darnos la respuesta que estamos buscando. Primera de Corintios, vayamos allá.
Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Pablo nos está diciendo que nosotros le pertenecemos únicamente a Dios desde que hicimos nuestro compromiso con Él, desde que nos bautizamos. Nosotros ya no somos propiedad de nuestro cuerpo. Es Dios ahora nuestro propietario. Es Dios a quien nosotros le pertenecemos. Él es nuestro dueño. Por eso, no hay nada más gratificante que guardar silencio ante la presencia de Dios cuando nos examinamos para saber si estamos en la fe. A veces Dios usa figuras retóricas para hacernos entender un poco más. Proverbios, capítulo 27. Proverbios, capítulo 27. ¿Sí? Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Un amigo te dirá la verdad para ayudarte, mientras que un enemigo te dirá la verdad para lastimarte. Un amigo sabe la verdad, pero la mantiene en secreto, mientras que un enemigo te expondrá para derribarte. Dios levanta nuestro corazón para afinar nuestra fe, dándonos forma para tener un carácter piadoso que se ajuste a su santa voluntad. Él utiliza las experiencias para probarnos si caminamos, si estamos en la fe. Romanos, capítulo 8, eso es, Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Voy a repetir esto porque es muy importante. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. ¿Cómo amamos a Dios? Guardando sus mandamientos, bien lo sabemos. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ninguno puede venir al Padre si Dios no lo llamara. Dios nos llama, nos ha llamado en su momento y nos ha invitado a ser parte de su pueblo. Y nosotros hemos respondido felizmente, bien y positivamente. Necesitamos vivir una vida examinada y agradecida por su gran amor y guía, porque nos ayuda a ser cristianos conforme al corazón de Dios. Ese es el resultado. Ese es el resultado de autoexaminarnos. Por eso debemos santificarnos más aún, porque sin santidad, bien sabemos, nadie podrá ver a Dios. Y si no entendemos su propósito, entonces sus enseñanzas no tendrían ningún sentido para nosotros. Es a través de la perspectiva bíblica y la obediencia que debemos cumplir todos los requisitos que Dios nos da a fin de continuar siendo su pueblo y encontrar la razón de ser de la iglesia. La única manera de entender el porqué de la iglesia es precisamente ahondando las Escrituras, como las que acabo de leer. Romanos capítulo 2,
un poquitito más adelante ahora. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Versículo 29. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Nosotros hemos circuncidado nuestro corazón hace ya mucho tiempo. Entonces, Dios nos ayuda para bien y también nos alaba a Él y confía y nos protege principalmente de las artimañas de Satanás. Debemos asumir entonces nuestra responsabilidad de seguir siendo fieles a nuestro Padre a través de Jesucristo, aplicando el espíritu de la letra, porque ahí se encuentra la base y el fundamento de nuestra fe. No se olviden que Jesucristo dijo algo que pocos también han logrado entender. Mateo, capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18. Dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existen el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Este pasaje no tendría ningún sentido si supuestamente hablando Jesucristo habría abolido la esencia de las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero no es así. Por eso estos pasajes son claves para entender lo que Dios quiere hacer de sus primicias espirituales. Ahora sí entendemos. Por eso a nosotros nos corresponde meditar sobre el trasfondo de estas escrituras para saber cómo proceder, para corregir nuestro camino en caso de que sintamos que nos estamos desviando. También es interesante que en el Nuevo Testamento encontramos muchas veces la palabra Israel, la cual básicamente se refiere al Israel físico, como bien sabemos. Sin embargo, existen varios pasajes donde esta escritura se refiere al Israel espiritual, o como dice Gálatas 6, al Israel de Dios, es decir, a la iglesia. Tal es el caso de Romanos 11, que muestra a la congregación de los gentiles como las ramas injertadas en el árbol del buen olivo, pese a que ellos procedíamos del olivo silvestre. Al mismo tiempo, nos muestra de qué manera las ramas originales, es decir, el Israel físico, fueron desgajadas debido a su desobediencia. Por eso el apóstol Pablo agrega lo siguiente en el libro de Gálatas. Vayamos al libro de Gálatas, que es importante. Gálatas, capítulo 3 y versículo 29. Dice: y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Fíjense, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Por supuesto que los israelitas eran descendientes físicos y directos de Abraham. Nosotros tenemos una descendencia espiritual, porque Dios nos ha asimilado de esa manera para ser parte de la promesa. Nosotros sabemos que Abraham es nuestro padre, por eso.
porque todas las promesas hechas a Abraham se cumplirán en la iglesia. Entonces a veces necesitamos repasar Génesis 10 al 12, para saber cuáles son las promesas las cuales se van a cumplir en nosotros como parte de la iglesia. Por eso necesitamos aprender todos los principios espirituales que Dios nos enseña, sin descuidarnos, porque podríamos correr la misma suerte o una suerte peor de la que tuvo el Israel físico. Ese es el riesgo que tenemos ahora. También conocemos que somos pocos los que celebramos las fiestas con el verdadero sentido, con el verdadero propósito, porque sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. No seguimos tradiciones y costumbres de generaciones pasadas, ajenas a la iglesia, sino que nos ceñimos estrictamente a la voluntad de nuestro Padre. Esa es la diferencia que existe con el resto de los grupos religiosos, que solamente siguen tradiciones de hombres. También sabemos que un día esto va a cambiar, como afirma el profeta Zacarías en el capítulo 14, versículo 16. No vayan allá, porque dice que un día toda la humanidad conocerá a Dios y también celebrará las fiestas santas. Entonces, van a celebrar la Semana Santa, van a celebrar la Navidad, el Año Nuevo. No. Todos, absolutamente toda la humanidad va a celebrar las fiestas santas, va a aprender. Ellos van a tener maestros y educadores. Esos maestros y educadores saldrán de lo que nosotros somos, siempre y cuando seamos vencedores genuinos hasta el fin de nuestras vidas. Por tanto, el hecho de celebrar las fiestas santas ahora es sinónimo de conocer la voluntad de nuestro Creador. Nos habilita a ser participantes del plan de salvación, y más tarde sabemos que eso va a ocurrir con toda la humanidad. A la humanidad le espera entonces una sorpresa. Quienes afirman que las fiestas santas competen únicamente a Israel están totalmente equivocados, porque carecen de la luz de entendimiento y desconocen la voluntad del Padre. Precisamente ese es el desconocimiento del mundo que tiene ahora, y por eso va a ser tomado por sorpresa cuando Jesucristo se manifieste por segunda vez. Por ahora Dios está revelando su verdad únicamente a su pequeña manada de ovejitas. Con el mundo lo hará después, tal como nos muestra la lluvia tardía que los israelitas en tiempos bíblicos celebraban, lo cual significa la lluvia tardía que es abundante, es decir, va a abundar muchísimo la segunda resurrección de seres, de personas que serán millones. Es un símbolo que Dios ya utilizaba en el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10 y versículo 21. Lucas capítulo 10 y versículo 21 dice: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Las has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. En la iglesia no tenemos muchos sabios, en la iglesia somos pocos, pero no somos ni nobles, ni tenemos grandes conocimientos, no hay ricos, no hay celebridades físicas, sino que nosotros hemos sido llamados porque Dios así lo ha determinado. Dios nos considera como si fuéramos niños espirituales,
porque un niño es sinónimo de inocencia y pureza, porque carece de maldad y no está contaminado con el mundo. Pero aún así, Dios no tiene prisa de cambiar la mentalidad de este mundo malo. Él sabe cuándo lo hará con el resto de la humanidad, porque también sabemos que para que ello se cumpla, brevemente tendrá que venir un tiempo de angustia y castigo para enseñarles a vivir en obediencia ante el dador de la vida. Esta sí que es una tremenda paradoja. Sabemos que la humanidad no va a entender otro lenguaje que no sea el castigo, para enseñarle a encontrar la verdadera paz y felicidad. Qué paradoja la que estamos leyendo. Mientras que nosotros que vivimos fuera de este sistema, al ingresar a esta época del año, disponemos nuestras mentes y predisponemos nuestros corazones para celebrar apropiadamente un nuevo periodo de fiestas, empezando por la Pascua. Entendemos que las palabras claves son preparación y autoexamen, porque la Pascua encaja perfectamente dentro del contexto de preparación. Por eso, no debemos tomar la Pascua sin previo autoexamen, para saber cómo se encuentra nuestra condición personal antes del nuevo periodo de fiestas. Veamos por qué razón. La Pascua juega un papel muy importante en nuestras vidas, más de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque sin la Pascua es imposible que podamos reconciliarnos con Dios. Es decir, si no hay Pascua, no podríamos reconciliarnos con nuestro Padre, porque toda buena relación empieza precisamente con esta fiesta. Por así decirlo, es como la puerta de ingreso que nos guía hacia el resto de las fiestas santas, las cuales, bien sabemos, culminarán en el reino de Dios y con el juicio final de las naciones. De esa manera, logramos mayor percepción de su significado, porque a medida que el tiempo transcurre, Dios nos va proporcionando a su iglesia mayor entendimiento, profundizando nuestra comprensión a través de su maravilloso propósito. Además, la Pascua no tiene parangón con nada, porque pasa de la muerte a la vida, porque pasa de una vida sin Dios hacia una vida en la plenitud de Dios. Es un tiempo de curación y restauración espiritual que debemos aprovechar, porque la Pascua nos identifica plenamente con Dios como su pueblo santo, para ser parte de las promesas dadas a nuestro padre Abraham. Es una ocasión de regocijo que lo manifestamos la noche de recordar y de guardar. También sabemos que la Pascua es un memorial que Dios nos ordena celebrarlo. La razón de este memorial se encuentra en 1 de Corintios, vayamos allá, 1 de Corintios, ¿sí? Capítulo 11, y versículo 24 al 26. 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 26. Después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, porque ustedes se han entregado, hagan esto en memoria de mí. Vemos aquí que el memorial está dentro, está inmerso. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Dios está aquí enfatizando el memorial de la Pascua. Dios enfoca este memorial constantemente, porque el cristiano bíblico necesita que le recuerden todas estas enseñanzas, las cuales deben estar plenamente involucrados. Todos debemos estar involucrados en esta enseñanza. También el memorial nos recuerda la muerte de Jesucristo. Versículo 27 de 1 de Corintios 11. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna
será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso necesitamos, pues, autoexaminarnos. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Es muy peligroso hacerlo de esa manera. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto, tal vez porque no discernieron apropiadamente el tomar la Pascua. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Podemos correr el riesgo de ser condenados con el mundo. Vemos que el autoexamen también tiene la finalidad de no ser juzgados con el resto de la humanidad, a la cual en verdad le espera un tremendo castigo y destrucción por fuego. Nuestra preparación debe ser principalmente en lo interior. Por eso es necesario conocer previamente el estado de nuestra mente y corazón para saber cómo estamos antes de ingresar a la Pascua. Hemos entendido que el autoexamen es muy necesario e importante para no sufrir las adversidades como le ocurrió a Israel, prestando mayor atención para no tener inquietud, malestar y enfermedades. Tampoco debemos olvidarnos de perdonar las ofensas y pedir perdón a quienes podríamos haber ofendido, tal vez sin darnos cuenta. Esta es la razón para examinar nuestras faltas, nuestros errores y nuestros defectos también. Primera de Pedro, vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 12. Dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Si no entendemos estos principios, podríamos estar perdiendo nuestro tiempo, porque nuestras súplicas, oraciones y ruegos podrían ser también en vano, porque Dios no las va a escuchar. Entendemos que Dios ama al pecador, pero odia el pecado, de tal manera que ya van 6,000 años de sufrimiento de la humanidad, desde que el hombre, a través de Adán y Eva, rechazó el camino de vida que nuestro Creador gratuitamente les había ofrecido. Por eso estamos ahora en la condición que estamos. Por eso necesitamos hacer lo que debemos hacer. Ahora sabemos que el pacto con Dios es un asunto muy serio en extremo, porque está en juego nada menos que nuestro futuro, al exponernos peligrosamente a la muerte eterna. En realidad, tenemos solo 2 alternativas que seguir o que aprender. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Esta escritura la hemos leído varias veces. La vamos a leer una vez más porque es apropiado para esta temporada. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19. Dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Esas son las 2 alternativas. Entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos, y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la cual vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, no precisamente a dioses falsos, sino podemos hacer de cualquier cosa como si fuera un dios para nosotros. Te advierto hoy que serás
destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Para nosotros sería luego de cruzar la vida física hacia la vida eterna. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, es decir, escoge pues la vida, para que vivan tú y tu descendencia. Nuestra salvación, como ya dije hace poco, no tiene que ver solamente con nuestra propia salvación, sino también incumbe a nuestra descendencia, a nuestros hijos. El ser parte de la iglesia es un enorme privilegio que debemos aprender a valorar, aunque esto mismo no constituye una garantía de que ya somos salvos. Por eso el bautismo es tan solo el primer peldaño que subimos para encontrarnos con la meta de la vida. Debemos ser conscientes del papel que jugamos dentro de su maravilloso plan. Por eso el apóstol Pablo no se cansaba de advertirnos vez tras vez, como se encuentra escrito en Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17. Esta copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan, del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. No se olviden que cuando Jesucristo retorne a la tierra, vamos a celebrar con Él la Pascua de año en año, tal como nos prometió la noche que instituyó la Pascua del Nuevo Pacto, y que se encuentra registrada en los 3 evangelios sinópticos. Estos son Mateo capítulo 26, versículos 27 al 29, primera escritura. Mateo 26, capítulo 27 al 29. Segunda escritura, Marcos 14, versículos 24 al 25. Marcos 14, versículos 24 al 25. Y tercera, Lucas 22, versículos 17 al 18. Lucas 22, versículos 17 al 18. Conociendo la voluntad del Padre y de su Hijo Jesucristo, caminemos con paciencia y sabiduría, autoexaminándonos para ser aceptables ante su divina presencia, continuando la carrera que tenemos por delante, hasta encontrarnos un día todos juntos para no separarnos nunca más. En conclusión de este mensaje, hemos visto la importancia que tiene examinarnos nosotros mismos para poder tomar la Pascua dignamente. Es pues muy necesario escanear nuestras mentes, nuestras actitudes, nuestros enfoques, para ver el estado que se encuentra nuestra salud espiritual. De ese modo podremos saber si Jesucristo está o no en nosotros, porque su deseo es convertirnos en nuevas criaturas. Pero antes debemos ser sinceros y honestos con nosotros mismos, sin actuar y sin fingir, para no ser hipócritas. Dios nos prueba para nuestro propio bien, y si tenemos carencias, Él llama nuestra atención para corregir el camino. De esa manera podremos ir mejorando nuestra condición personal dentro de la iglesia. Él siempre tiene en mente lo mejor para sus hijos amados, como lo leí hace un momento. Así que como todavía tenemos tiempo de hacerlo, examinémonos a nosotros mismos desde ahora para no poner en riesgo nuestro precioso futuro.